Damos gracias porque podemos estar en la gloria del Señor. No hay nada tan bonito y tan hermoso como poder sentir como tan palpable la presencia de Dios. Así como tú puedes sentir la ropa sobre tu piel, puedes sentir la gloria de Dios que te abraza y te cobija en este momento, que viene a tu vida, aleluya, como un bálsamo fresco, como un refrigerio para tu vida, para tu espíritu, para tu alma. Aleluya. Que no le dan un fuerte aplauso. Ay, qué Dios, Dios. Aleluya. Oh, santo Señor. Pueden tomar sus asientos si es que no lo han hecho a este momento. Y qué gusto me da poder estar con ustedes una vez más. Yo soy la pastora Lori Tapia, para los que no me conocen. Y tengo el honor y el privilegio de servirle a cada uno de ustedes como pastora nacional interina para el Ministerio Hispano. Y estoy tan feliz de poder pasar este fin de semana aquí con ustedes, celebrando 14 años. Aleluya. 14 años que vienen en sí. Me perdono porque soy un caos ahorita en el Espíritu Santo. Así que, aleluya. Oh, gracias, Señor. Ay, qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es nuestro Señor. Aleluya. Celebrar 14 años no se dice fácil, porque en 14 años yo estoy seguro que han tenido que pasar por tanta sub y baja, por tanta tribulación, ver personas llegar, ver personas marchar, algunos marchar porque iban a continuar su caminar con el Señor en otro lugar enviado y bendecido, otros que quizás han salido por esas puertas heridas, otras personas que quizás nunca regresaron. Pero lo que podemos estar celebrando es que hasta aquí nos ha traído. Hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Y si no es eso motivo para celebrar, yo no sé qué es. Cada día que despertamos podemos realmente entender que Dios está con nosotros y que Dios es tan bueno y tan maravilloso. Aleluya. Que no hay otra manera de pensarlo. Amén. Así que happy birthday, feliz cumpleaños a la iglesia Casa de la Nazarena. Amén. Este fin de semana hemos estado hablando algunas cosas, hemos estado escudriñando un poco sobre la unidad, sobre quiénes somos como el cuerpo de Cristo, como esa casa espiritual. Y para los que no han podido estar, viernes y sábado, viernes hablábamos un poco como nuestra manera de vivir, nuestras palabras, nuestras acciones definen la manera que andemos en el Espíritu. Y la escritura de este fin de semana ha sido Gálatas 5:25, aunque hemos usado otras escrituras. Gálatas 5:25 dice que si somos del Espíritu, que también andemos en el Espíritu. Y hemos estado regresándonos a eso como centro de todo lo que estamos hablando este fin de semana. Viernes hablábamos un poco de algunas diferentes cosas sobre partes en su individual forma no hacen funcionar todo un cuerpo, ¿no? Como partes de un motor, todos individuales, tienen su propósito, pero no es hasta que se unen, se hace la función de ese motor completo. Hablábamos de que la búsqueda de la santidad personal une donde la carnalidad divide. Diferentes cosas. Ayer seguimos un poco más profundo en eso, a entender de que Pablo nos hablaba de que somos piedras vivas y que como piedras vivas todos nosotros formamos parte de la casa espiritual, la morada del Señor que se va edificando a través de toda la eternidad. Esta casa morada del Señor, esta casa espiritual, cada uno de nosotros formamos parte. Pero precisamente porque somos individuales, a veces no rozamos de la manera más cómoda. A veces nos golpeamos y a veces parece no encajar una piedra con otra. Pero aún así, todos somos parte de esta casa espiritual del Señor.
que nunca termina de edificarse, sino que en construcción continua sigue. ¿Por qué? Porque hay personas que aún tienen que ser añadidas a la familia del Señor. Durante estos 2 días hemos ido hablando un poco de lo que es la unidad y de lo que no es la unidad. Hemos ido descubriendo tantito eso. Hoy quiero cambiar un poco porque he estado dialogando con el Señor y durante la alabanza el Señor me llevaba por otra dirección, que yo llegué aquí con algo y el Señor me llevó por otra dirección por completo. Así que soy muy obediente al Señor. Mi esposo está aquí de testigo, que soy muy buena para decir no a todos, menos al Señor. Le digo, así déjame. Quiero dar gracias a Dios porque mi esposo, el pastor Martín Tapia, me acompaña en este fin de semana y aprovecho para traer un saludo de nuestro caso hogar en Arizona a las de Salvación, que también, como todas las iglesias de habla hispana, hoy se reúnen para adorar al Rey de Reyes y el Señor de Señores con nosotros. Amén. Aleluya. Así que mi amor, gracias mi amor. Amén. En nuestro caminar de la vida debemos siempre estar haciendo inventario en nuestra vida, en nosotros, en nuestra familia, en nuestras posesiones materiales, espirituales, en todos los sentidos. Debemos de siempre estar haciendo inventario por 2 razones distintas. La primera, tomar inventario para saber qué es lo que tienes. El inventario se toma para saber qué es lo que tenemos. Pero la segunda razón de que tenemos que estar tomando inventario es para entender lo que tienes que no necesitas. Para poder deshacerte de todo eso y hacer espacio para lo nuevo y necesario. Cuando conoces eso en tu vida, cuando has hecho inventario, puedes analizar realmente lo que te falta y llenar tu inventario con lo que realmente necesitas. ¿Qué es lo que necesitamos? Cada uno de nosotros. Comenzamos con lo más sencillo. ¿Cuántos de ustedes necesitan pan para vivir? Para los que dicen, no, pues es que yo soy ahí de que no puedo comer pan porque estoy de dieta y todo esto. ¿Cuántos necesitan alimento para vivir? Amén. Amén. Como buenos hispanos, ese panecito con pan dulce, pan ahí. A ver, los puertorriqueños tienen un pan que acabo de probar hace poco, pan sobado. Oh, sí, ok. Mira, ¿pueden vivir sin eso? No, los mexicanos tenemos bolillos y tenemos así diferentes, tenemos pastelera y tenemos las conchas que, que se me acaba de salir la boca. Y yo sé que en todas partes tenemos diferentes comidas. Los de El Salvador tienen su comida, los de Guatemala tienen, pero prácticamente todos tenemos nuestro pan típico. Todos necesitamos de cierta manera pan para vivir, básico. Todos necesitamos alimento o comida para sobrevivir, comida física, pero aún más importante que eso, necesitamos alimento espiritual. Aún más importante. Quizás el cuerpo físico sí requiere de ese alimento sólido, pero el espíritu muerto en uno es peor que un cuerpo muerto. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Dios siempre proveerá tus necesidades más básicas. Alimento para tu cuerpo, para tu alma y para tu mente. Hoy en día vemos que lo que antes era un lujo, ahora lo vemos como una necesidad básica, como el celular, como algunas cosas. Las condiciones actuales en las que estamos viviendo en el mundo nos ha demostrado que quizás lo básico ya no es tan básico. Que la comunicación como la entendemos hoy en día no es tan fácil como lo que creíamos. Cuando nuestros seres queridos
están pasando por momentos difíciles y la comunicación a través de la tecnología hoy en día no nos permite escuchar esa voz. En la línea entendemos que quizás lo que antes no se miraba como básico, hoy en día es básico. Dios siempre proveerá las necesidades más básicas. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto por 40 años, Dios hizo llover pan del cielo para sostener la nación. Eso lo vemos en Éxodo. Todo esto juega en la escena descrita aquí en Juan 6. Este es uno de mis capítulos favoritos. Cuando Jesús usó el término pan de vida, Él estaba tratando de alejarse de las multitudes en vano que Él había atravesado el mar de Galilea y la multitud le seguía. Donde Él iba, esa multitud le seguía con una desesperación. Se subían en la barca y empezaban a remar, a buscar llegar en donde Jesús estaba. Después de un tiempo, Jesús pregunta a Felipe, ahí en la primera parte del capítulo 6, ¿cómo van a alimentar a la multitud? Y la respuesta muestra su poca de fe en ese momento, cuando Él dice que no tienen suficiente dinero para dar a cada uno al menos un bocadillo. Finalmente, Andrés trae a Jesús, un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Con esa cantidad, Jesús milagrosamente alimentó a la multitud con mucho de sobra. Quedó comida de sobra. ¿Por qué? Porque todo lo que nos da Jesús nos da en abundancia para poder repartir a otros, para poder compartir. Lo que Jesús nos da, no nos da solamente para satisfacernos a nosotros, sino que nos da con extra para poder repartir. Y Jesús no les dijo, recolecten todo lo que quedó, que quedaron como 12 canastos, y no dijo, déjame una canastita aquí a un lado para mí, porque quizás me da hambre después. O deja esto porque nosotros tenemos mucho camino que recorrer todavía. A lo mejor nos falta alimento después. Jesús sabía que en el caminar iban a encontrar personas que necesitaban pan, que necesitaban alimento. Jesús no solamente se preocupa por nuestra necesidad espiritual, sino también se preocupa por nuestra necesidad física. Entonces Jesús siempre nos da con extra. Lo que Jesús te ha dado, con lo que Jesús te ha bendecido, no lo ha hecho solamente para ti. Lo ha hecho en abundancia para que puedas compartir con otros. Eso incluye tus bendiciones espirituales, eso incluye tu economía, eso incluye tu familia, eso incluye tus dones y talentos, eso incluye todo lo que tú eres. Dios te ha dado la cantidad perfecta para que tú tengas para repartir a otros. Porque el mundo necesita vivir lo que Jesús es a través de nosotros, que quedamos encargados de seguir su ministerio. Ese ministerio de Jesús, que comenzó con esos discípulos, que comenzó con esa multitud que le seguía, nos corresponde aún a nosotros hoy en día. Hoy en día nosotros somos manos y pies de Jesús en este mundo. Y tenemos que seguir trabajando en esto. Jesús había sobra cuando Jesús hizo ese milagro. Después Jesús y sus discípulos cruzaron hacia el otro lado de Galileo. Y cuando la multitud ve que Jesús se ha ido, lo siguen de nuevo. Y Jesús toma este momento para enseñarles una lección. Primero, yo a veces me pregunto, ¿por qué es que la multitud seguía a Jesús tanto? Quizás lo miraban a Jesús como nosotros miraríamos quizás en nuestra infancia ese circo que llegó al pueblo y wow, las cosas de maravilla que hacían y esos shows de magic y todas esas cosas que quizás vimos y wow, y cómo se hizo eso.
Quizás la gente miraba a Jesús y tenía la curiosidad de saber qué es lo que va a hacer después. Yo quiero mirar. Pero la multitud le seguía porque habían saboreado de eso que Jesús da. Habían saboreado pan que solamente Jesús puede producir y proveer. Jesús aprovechó este momento para enseñarles una lección. Él acusa a la multitud de ignorar sus señales milagrosos y solo seguirlo para la comida gratis. Solamente seguirle por lo que Jesús les podía dar en el momento. Quizás algunos de nosotros somos culpables de eso a veces. Venimos corriendo a Jesús cuando tenemos necesidad, venimos corriendo a Jesús cuando tenemos hambre, venimos corriendo a Jesús en esos momentos de desesperación. Pero ¿qué tal en la abundancia? ¿Le damos gracias a Jesús? ¿Recordamos que hasta la abundancia lo tenemos porque Jesús nos lo ha dado? Tenemos tanta necesidad de Jesús cuando todo va bien. Jesús les dice en Juan 6:27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Él les está diciendo claramente, en otras palabras, estaban tan fascinados con la comida, con el milagro del momento, que estaban perdiendo el hecho de que su Mesías había llegado. Estaban perdiendo el hecho más hermoso. Así que los judíos le piden a Jesús una señal de que Él fue enviado de Dios. Como si esa alimentación milagrosa no fue suficiente, como si el caminar sobre el agua no fue suficiente, como si convertir el agua en vino no fue suficiente, como sanar no había sido suficiente. Le siguen pidiendo señales. Le dicen a Jesús que Dios les dio maná durante el desierto cuando vagaban. Y Jesús responde diciéndoles que ellos necesitan pedir el verdadero pan del cielo que da vida. Cuando le piden a Jesús este pan, Jesús los sorprende diciendo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta es una declaración fenomenal, mis hermanas. Si esto no te maravilla, si esto no te hace sentir wow, Jesús mismo estaba declarándoles: yo soy. Primero, al igualarse con el pan, Jesús está diciendo que no es la vida física, sino la vida eterna. Jesús les está diciendo: yo soy pan de vida, yo soy la vida eterna. Él se estaba igualando a todo eso necesario para vivir. Jesús está tratando de llevar a los judíos en ese pensamiento sobre el reino físico hacia el reino espiritual. Está contrastando lo que Él les trae como su Mesías con el pan que milagrosamente multiplicó el día anterior. Ese era el pan físico que perece. Él, Jesús nuestro Salvador, es pan espiritual que trae la vida eterna. Quizás se están preguntando: ¿qué tiene que ver esto con la unidad? Ayer hablábamos de que somos llamados a vivir una relación de doble vía. Una relación para los que no estaban, una relación en lo vertical con nuestro Padre, con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Y esa relación vertical con nuestro Padre nos lleva a vivir una relación en lo horizontal con el prójimo, el uno con el otro. Y si lo vemos en la cruz, es en la intersección, ahí donde se cruza lo vertical con lo horizontal, que experimentamos el Evangelio de Cristo. Es ahí en donde podemos entender ese amor del Señor que alimenta. Si no tenemos el entendimiento real de que sin
sin un conocimiento real de Jesús, de nuestro Señor, de Cristo. Y en realidad siempre vamos a quedarnos a la mitad. Porque no es lo mismo, mis hermanos, saber que conocer. Podemos saber muchas cosas, podemos tener mucha información, podemos tener muchos hechos e información sobre esto y sobre el otro. Yo sé que ustedes están cumpliendo 14 años. Yo sé que el pastor Willy es el pastor de esta iglesia. Yo sé, aleluya, que Luis es el esposo de Lercy. Yo sé que mi hermano Freddy es de El Salvador. Conozco algunos hechos, pero yo conozco a mi esposo. Son dos cosas muy diferentes. Y hoy en día, mis hermanos, yo creo que la iglesia está sufriendo por vivir en el saber y no hemos sabido cómo pasar del saber de Dios a realmente conocer a Dios. No podemos existir en el saber y experimentar completamente esa transformación que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Esa transformación, esa redención, esa sanidad interior. Eso que Jesús quiere hacer en nosotros. Si vivimos en el saber, alimentándonos solamente en lo superficial, con pan físico. Y no nos movemos al conocer, en donde podemos deleitar y saborear esa alimentación espiritual, pan de vida, que es Jesús mismo. Quizás nunca terminamos de cumplir nuestro propósito. Quizás nunca terminamos descubriendo toda nuestra identidad y quiénes somos. Quizás nunca terminamos de formarnos en esa piedra viva, preciosa, que brilla con la luz del Señor. Tenemos que pasar de vivir en el saber a vivir en el conocer. Porque en el sentido de la palabra hebreo, en la Biblia hebrea, conocer implicaba intimidad, ¿verdad? La palabra conoció implicaba de que había ya una intimidad entre esas personas. Y mis hermanos, Dios tiene una relación tan íntima con su novia que puede conocerla íntimamente. Dios desea estar en una relación de amor con nosotros. Tiene todo que ver con la unidad. Porque si vivimos en el saber, nunca vamos a amar como Dios ama. Vamos a amar como nosotros amamos. Tercero y muy importante, Jesús está haciendo otra reclamación a la deidad al decir que Él es Dios. Esta declaración es la primera de las declaraciones del yo soy en el Evangelio de Juan. La frase yo soy es el nombre del pacto de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente. Pero Jesús empieza aquí en el Evangelio de Juan: yo soy agua viva, yo soy pan, yo soy tantas cosas. Él les está diciendo, la frase habla de existencia autosuficiente, o lo que los teólogos llaman aceidad, que es un atributo que solo Dios posee. Nosotros no podemos creer muy autosuficientes. Nosotros podemos creernos a todo, que podemos hacer todo. Pero el único que realmente posee esa posibilidad de ser completamente autosuficiente es Dios mismo. Porque nosotros, mis hermanos, dependemos de Dios. ¿Seremos buenos para algunas cosas? Sí, pero nunca vamos a poder ser completamente autosuficientes, porque autosuficientes somos Dios. ¿Podemos sostenernos? Sí. Ayer hablábamos de la necesidad de acobijarnos entre los unos y los otros, de orar por uno y el otro, de ayudarnos a llevar nuestras cargas, de cuidarnos y amarnos y protegernos, de levantarnos cuando estamos caídos y todas estas cosas. Pero el que es autosuficiente y nos
es tan inmenso y tan grande que puede acobijarnos a todos bajo la sombra de sus alas. Es el creador de todas las cosas, el único bueno, el único verdadero, el único todopoderoso, el único autosuficiente, el único omnisciente y omnipresente en todo momento, que es nuestro creador. Es también una frase que los judíos que estaban escuchando en ese momento hubieran entendido como un reclamo a la deidad. Hay que observar en esta escritura las palabras venir y creer. El que viene a mí, de la palabra venir, y el que cree en mí, de la palabra creer. Esta es una invitación para los que escuchan a poner su fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Esta invitación de venir se encuentra en todo el Evangelio de Juan. Venir a Jesús involucra tomando la decisión de dejar lo que este mundo te está dando, dejar lo que tú piensas importante, dejar lo que aún no te permita caminar completamente con el Señor para seguirle a Él. El creer en Jesús implica poner fe en Él. Implica creer que Él es quien dice que es y que Él hará todo lo que Él dice que hará. Y que Él es el único que lo puede hacer. Venir y creer. Luego están las palabras hambre y sed. Una vez más, hay que señalar que Jesús no está hablando de aliviar el hambre y la sed física en este momento. Él ya mostró que eso es importante, alimentar la multitud que estaba ahí ese día escuchándole en el monte. Él ya había mostrado que parte de la responsabilidad en ese momento de discipulado con los discípulos es: tienes que asegurar que todos pueden comer. Jesús ya había mostrado lo importante que es eso. Y eso debemos aprender nosotros hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué más de la mitad del mundo no tiene que comer cada día? ¿Por qué los que labran en los campos y los que pescan la lechuga y el tomate y todo eso a veces son los que menos tienen para llevar a su mesa? ¿Por qué los que te sirven la comida en el restaurante no tienen suficiente dinero para poder pagar ese platillo que tú comes? ¿Por qué? Porque cuando no dependemos de pan de vida espiritual, el mundo solo se convierte en necesidad de pan físico. Y ahí siempre el yo va a entrar, lo material va a entrar, la injusticia va a entrar, esa lucha de poder siempre va a entrar. Porque viernes hablábamos de que entre la carne y entre el espíritu siempre hay conflicto, siempre hay pique entre ellos. Y mientras no ponemos como prioridad pan espiritual, la necesidad de lo físico siempre va a tomar lugar de prioridad. Y por eso hay hambre en el mundo. Por eso hay injusticia en el mundo. Por eso hay personas que no tienen que llevarse a la boca cada día. Porque no hay suficiente amor hacia Jesús. En mi punto personal. Una vez más, Jesús estaba hablando aquí no de aliviar hambre y sed física, porque ya lo había mostrado. La clave se encuentra en otra declaración que hizo Jesús en el Sermón del Monte. En Mateo 5:6, Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mis hermanos, uno de mis teólogos favoritos es Karl Barth. Y él, en una de sus declaraciones, y voy a parafrasear, él hablaba de la necesidad de vivir de las escrituras y del periódico. Pero el periódico tenemos que escudriñarla y interpretarla a través de las escrituras.
No podemos vivir solamente de oración y de adoración y olvidarnos de la justicia, ni tampoco podemos vivir toda justicia y olvidarnos de una vida de oración y de adoración. Las dos son compañeras y tienen que ir en conjunto, porque la justicia es parte de alimentar y la oración es parte de tener la fortaleza para luchar para la justicia. Tenemos que acordarnos que tenemos que tener de todo junto, no separar. Necesitamos acordarnos que Jesús, cuando Él hablaba esto, Él hablaba del hecho de que no solamente necesitamos la comida física, sino necesitamos la comida espiritual. Gloria al Señor. Cuando Jesús dice que los que vienen a Él nunca jamás tendrán hambre, y los que creen en Él nunca jamás tendrán sed, Él está diciendo que va a satisfacer nuestro hambre y sed de ser hechos justos en la presencia de nuestro Señor. Eso lo hace Jesús. Si hay algo que la historia de la religión humana nos dice, es que personas buscan su camino hacia el cielo por sus propios méritos. Este es un deseo básico de la humanidad, porque en la manera que vivimos en la sociedad, todo nos enseña de que tengo que ser para merecer. Tengo que mostrar los logros para poder recibir. Incluso nuestra manera de sostén, tenemos que trabajar para recibir ese chequecito. Amén. Todo nos enseña que tenemos que hacer algo para recibir algo. Pero ¿quién es el que dice es mejor dar que recibir? ¿Quién es el que dice eso? ¿Saben quién? El boxeador. Amén. Lo dice Jesús, amén. Pero también lo dice el boxeador. Lo dice Jesús, no, es mejor dar que recibir. Ese deseo de cumplir las cosas con nuestros propios méritos. Este es un deseo básico de la humanidad, porque Dios nos crió con la eternidad en mente, mis hermanos. La Biblia dice que Dios ha puesto el deseo por eternidad en nuestros corazones en Eclesiastés 13. También nos dice que no hay nada que podemos hacer para merecer nosotros el cielo, por cuanto todos hemos pecado. Romanos 3, 23. Y lo único que ganamos con nuestro pecado es la muerte. El pago del pecado es la muerte. No hay ni un solo justo, dice Romanos 3. Nuestro dilema es que tenemos un deseo que no podemos saciar ni llenar nosotros mismos. No importa lo que hagamos. Aquí es donde entra Jesús. Él, y solo Él, puede llenar ese deseo en nuestro corazón por justicia, por santidad, a través de esa transacción divina en la cruz. Solo Jesús es ahí. Cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó sobre sí todos los pecados de la humanidad e hizo expiación por ellos. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Mis hermanos, no lo podemos hacer nosotros mismos. Dependemos de Dios. Dependemos de pan de vida. El conflicto que vivimos a veces en la iglesia, a veces es fomentada por tanto yo, por el deseo de que se haga mi idea, por el deseo de que se vea que yo sé más, por el deseo de yo soy mejor. A veces el conflicto que vivimos en la iglesia es porque estamos más preocupados por ese pan físico que por el pan espiritual, que es Jesús. Es porque a veces se nos olvida que ninguno de nosotros es suficiente bueno para lograr hacerse
justo delante del Señor. Eso solamente lo hace Jesús por nosotros. Y qué buena noticia es eso. Qué buena noticia hay en eso, mis hermanos, porque ahí encontramos ahí la esperanza. Cuando ponemos nuestra fe en Él, nuestros pecados son imputados a Jesús y su justicia nos es imputada a nosotros. Jesús satisface nuestro hambre y sed de justicia, porque Jesús es nuestro pan de vida. Solamente en Jesús somos hechos justos. Mi oración es que como iglesia, no solamente Casa del Alfarero, sino como iglesia, casa espiritual, cuerpo de Jesucristo, podemos todos nosotros cada día saciarnos de pan de vida. Póngase de pie. Vivir en el saber satisface lo humano, satisface la carne. Pero vivir en el conocer satisface el espíritu, satisface en lo interior. Porque tú, mi hermano y mi hermana, fueron criados para grandes cosas. Y yo creo firmemente que Dios tiene planes y propósitos para Casa del Alfarero, mucho más allá de lo que quizás han podido ver. Hay mucha comunidad que alcanzar, hay mucha necesidad, hay mucha hambre y sed física que necesita ser saciada. Porque no podemos llegar a una comunidad, a una persona que está pasando por tribulación y llegar golpeándole a esa persona con la Biblia en la cabeza si primero no le hemos satisfacido lo que necesitan en lo físico. Jesús, antes de decir que Él era pan de vida, les dio pan. Podemos aprender de eso. Hay un mundo que necesita de la iglesia auténtica, dispuesta, transparente y una iglesia en acción. Porque mi querido pastor, aquí en cambio, dice que Dios se mueve en la acción, no en la intención. Dios se mueve en la acción, no en la intención. Que quiere decir que podemos tener muy buenas intenciones, pero si no tomamos acción, se los lleva el viento. Yo no sé dónde tú te encuentras. Si te estás alimentando más de pan físico o te estás alimentando más de pan de vida espiritual. Pero lo que sé es que Dios quiere saciarte hoy. Mientras suben aquí los muchachos a tocar, yo quiero invitarles. Yo no sé si es costumbre de ustedes hacer un llamado al altar, pero yo lo siento en mi corazón. Quizás tú sientes que estás atado al saber, que no sabes cómo pasar a vivir en el conocer del Señor. Quizás sientes que te han faltado ganas, deseo, ánimo. Quizás son algunas cosas que te impiden. Quizás piensas, es que yo no sé meterme a la palabra de Dios, yo no sé orar. Basta. Diálogo con Jesús al diario. Ese diálogo íntimo con el Señor. Pero yo quiero invitarte, si tú sientes renovar tu deseo de pan de vida delante del Señor, yo te invito a que pases al altar. Yo te invito a que vengas a pedirle al Señor un aumento de ese deseo de pan de vida. Que el Señor sacie tu hambre y tu sed en este día. Quizás tú estás viviendo en el saber y necesitas del Señor que te ayude a ir más allá. Porque debemos de buscar pasar de ser confortables y conformarnos con lo que Dios nos ha dado, porque Dios quiere darte más. Dios quiere darte en abundancia. Dios quiere, aleluya, usarte para que el mundo conozca su grandeza.
Señor, te damos gracias en este día. Y así, Señor, como nos encontramos delante de ti, queremos verte cara a cara, Señor. Queremos conocerte, Señor, como decía ese canto en el principio, Señor. Queremos ir día a día más en ti, Señor. Señor, porque tú, Señor, sacias lo que nosotros nunca jamás podremos saciar en nosotros mismos. Que podemos saciarnos de las cosas materiales. Podemos saciarnos, Señor, aleluya, incluso con las relaciones interpersonales. Pero, Señor, solamente tú puedes saciarnos en lo espiritual, en ese interior donde importa. Ayúdanos a romper la cáscara de afuera y vivir por lo que está dentro, Señor. Despierta un anhelo en tu pueblo, Señor. Un anhelo, Señor, que dice: quiero más. Quiero más. Quiero más, Señor, de ti. Quiero más de tu presencia. Quiero más pan de vida. Quiero sentir esos ríos de agua viva, Señor, fluyendo en mi ser, Señor. Empieza tú a hablar con el Señor. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo del Señor? ¿Qué es lo que tú buscas? Dios lo sabe porque conoce todo. Pero quiere escucharlo de tus labios como una declaración de fe. Quiere escucharlo de tus propios labios. Quiere escuchar: Señor, yo no me quiero conformar. Señor, muéstrame lo que tienes para mí. ¿Qué sigue, Señor? Me siento estancada. ¿Qué es? ¿Qué es lo que sigue, Señor? Revélate hoy, Señor, a tu pueblo. Queremos, Señor, bañarnos en tu gloria. Queremos ser saciados por ti, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Ebenecer, aquí estamos, celebrando 14 años, Señor. Pero, Señor, más allá, ¿qué quieres tú para el año 15? ¿Qué quieres tú para el año 16? ¿Qué quieres tú para el día de mañana en mi familia? ¿Qué quieres tú para el día de mañana en mi caminar contigo, Señor? ¿Qué sigue en mi trabajo, en mi ministerio? ¿Qué sigue, Señor? Porque sabemos que dependemos de ti y solamente tú nos puedes revelar eso, Señor. Hoy te estamos dando gracias y estamos celebrando. Porque lo que tú tienes para nosotros, Señor, no se compara con lo que podemos conseguir nosotros por nosotros mismos. Pero, mis hermanos, Dios nunca va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Dios nunca va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Lo que está fuera de tu alcance, Dios se encarga. Todo lo más te pertenece a ti. A través de tus acciones, declarar todos los días: Señor, yo vivo por el Espíritu y por eso yo camino siguiendo tu ruta, Señor, siguiendo tus pasos, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, saciándonos completamente. Preparamos para la comunión. Pueden sentarse. Hace algún tiempo escuché a Pastor Martín escuchar una canción y me tocó el corazón esa canción cuando la escuché. Yo dije: algún día tú vas a cantar esa canción en mi iglesia.
que nos va a acompañar esta canción mientras tomamos la cena del Señor. Abre sus ojos un momento ahora de Dios. Padre amado, en esta hora que nos preparamos para sentarnos a tu mesa, en este momento que respondemos a tu invitación, permite que si hay algo en nuestro corazón, en nuestra mente, que pensamos que nos impide acercarnos a ti, te lo queremos entregar en esta hora, Señor. Que eres tú quien nos acejamos, eres tú quien nos invitas, eres tú quien ya tienes la silla nuestra vista alrededor de esta mesa. Gracias, Señor, por tu invitación. Jesús, eres mi buen